Buenos días. Nosotros hablaremos sobre la ley de órganos reguladores en la materia energética. El equipo está compuesto por José Camarillo, Gabriela Cruz, Alexis Montes, Eleazar Montoya y Anthony Rojas. En la materia de legislación ambiental y energética, impartida por la doctora Ednalicia Cortés Rodríguez. Introducción. En el siguiente documento se presenta el estudio de los órganos reguladores y energías renovables con relación en materia legal, en el cual se analizarán los ordenamientos jurídicos en el siguiente orden. Primero, las leyes y tratados internacionales, después los reglamentos y por último las normas oficiales mexicanas. La ley en específico que se busca analizar en este documento es la ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, pero a su vez se busca relacionarla con otras leyes, reglamentos y normativas. La ley de la industria eléctrica, la Ley General de Equilibrio Ecológico para la Protección del Ambiente, sus respectivos reglamentos y normativas son algunos de los ejemplos que se buscan relacionar para entender más a fondo cómo estas fluyen en nuestra carrera como ingenieros de energías renovables, fomentando una formación profesional más completa. Objetivo general. El objetivo general de nuestro compendio es analizar y estudiar la ley de órganos reguladores coordinados en materia energética con un enfoque en las energías renovables, como así relacionar los diferentes preceptos jurídicos con la antes mencionada ley para la regularización y producción de energía renovable en México. Además, fomentar la producción de energía renovable en nuestro país. Nuestros objetivos específicos son identificar libros, artículos, ordenamientos y páginas electrónicas donde se menciona la ley de órganos reguladores coordinados en materia energética o que tenga relación con la misma hablando de temas energéticos, específicamente en energías renovables. Conocer organismos que afectan esta ley, así como las afectaciones o modificaciones que implican. Comprender las normativas que rigen a los órganos reguladores de energía en el país para conocer los procesos de regulación en materia de legislación ambiental y energética relacionado con las energías renovables. Identificar la relación que hay entre los distintos organismos a nivel internacional y México con respecto a las energías renovables, como acuerdos, tratados, convenios, etc. Justificación. Bueno, como sabemos, las energías renovables son una fuente de energía limpia e inagotable que se adaptan a la naturaleza y que no generan emisiones contaminantes al ambiente a comparación de los combustibles fósiles. Las energías renovables aún no están de todo aceptadas, ya que no son una fuente de generación principal o base por la intermitencia y también por cuestiones sociales y políticas. Citando a Bachatara, a Scholten y a Boltzmann en 2016, nos dicen que existen presiones de orden mundial, de orden nacional e internacional, para poder desarrollar una economía sostenible que garantice el seguimiento energético, el crecimiento económico y el cuidado del medio ambiente. Eh, También nos dice que a pesar de las tensiones en los combustibles fósiles y la creciente volatilidad de los precios del petróleo, las energías fósiles seguirán siendo la base del desarrollo económico mundial. Sin embargo, se espera que durante las siguientes décadas las fuentes renovables adquieran mayor relevancia y se conviertan en un elemento esencial para el desarrollo y bienestar futuros de la humanidad. Igualmente citando a lo que es Morales, 2017, página 92, nos dice que México se debe replantear su dependencia por los combustibles fósiles como petróleo y gas natural en su transición energética. Bueno, y todo esto para comprender lo que es el proceso que conlleva un proyecto enfocado en las energías renovables. También es necesario conocer la normatividad que englomera a este. Por ello se deben realizar las disposiciones, se deben revisar y analizar las posiciones normativas en materia ambiental y energética para tener en cuenta las normas en el proceso de propuestas de proyectos enfocados en las energías renovables. Em, Realizar este tipo de proyectos además ayuda a la transición energética, ya que al ser fuentes de energía limpia pues no generan contaminantes al ambiente y puede ser una buena estrategia para cumplir con los compromisos o acuerdos ambientales internacionales. Hablando un poquito más sobre el papel del ingeniero,
El ingeniero de energías renovables debe conocer estas normativas en materia energética, ya que es fundamental para los proyectos, para la realización de proyectos de generación de energía, eh, ya que además señalan lo que es el impacto ambiental que pueden generar y bueno, se sabe que un proyecto no puede realizarse o llevarse a cabo si no cumple con lo que es la normatividad. Es por eso que el ingeniero debe realizar una investigación previa para conocer las normas que apliquen. En el marco jurídico nacional, en la jerarquía de primer nivel, en las leyes, tenemos la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. En su capítulo 2, Naturaleza de los órganos reguladores coordinados en materia energética, nos centralizamos en el artículo 2 y en el artículo 3. El artículo 2 simplemente nos dice quiénes son estos órganos: la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energías. El artículo 3 nos habla de las facultades que tendrán estos dos órganos, que serían autonomía técnica, operativa y de gestión. En su capítulo sexto, atribuciones de los órganos reguladores de energía en materia energética, en el artículo 22, que nos habla de los órganos reguladores coordinados en materia energética, tendrán las siguientes atribuciones. Nos concentramos en la fracción número 2, que sería expedir a través de su órgano de gobierno, supervisar y vigilar el cumplimiento de la regulación. Y en la fracción número 10, que sería la otorga de permisos, autorizaciones y de emitir los demás actos administrativos vinculados a las materias reguladas. Y por último, en el capítulo 14 de la Comisión Reguladora de Energía, en el artículo 41, fracción 3, nos dice que la generación de electricidad, los servicios públicos y de transmisión y distribución eléctrica, la transmisión y distribución eléctrica que no forman parte del servicio público y la comercialización de electricidad. El artículo número 42 nos dice que la Comisión Reguladora de Energía fomentará el desarrollo eficiente de la industria, promoverá la competencia del sector y protegerá los intereses de los usuarios y propiciará una adecuada cobertura nacional y atenderá a la confiabilidad, estabilidad y seguridad del suministro, así como la prestación de sus servicios. En nuestra siguiente jerarquía de primer nivel tenemos la Ley de la Industria Eléctrica. Título primero, Disposiciones Generales. Capítulo 1, del objeto y finalidad de la ley. Tenemos el artículo 1 que da el objetivo y la finalidad de esta ley, que es promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica y garantizar su operación continua, eficiente y segura en beneficio de los usuarios. También el artículo número 3, que son definiciones, nos centralizamos más en la fracción número 22, que define qué son las energías limpias. A su vez, el título cuarto, disposiciones aplicables a los integrantes de la industria eléctrica, capítulo 3 de las obligaciones de energías limpias. En el artículo 125 tenemos que la regulación aplicable permitirá la adquisición, circulación y compraventa de los certificados de energías limpias y los contratos de cobertura eléctrica relativos a ellos por personas que no sean partícipes en el mercado. Para ello nos movemos al artículo 126, que son los efectos de las obligaciones de estos certificados de energías limpias. Nos centralizamos en la fracción 1, 2, 3 y 5. La fracción número 1 nos dice que la Secretaría establecerá los requisitos para la adquisición de estos certificados de energías limpias, que deben de cumplir con los suministradores y los usuarios calificados participantes del mercado y los usuarios finales que reciben energía eléctrica por abasto aislado. La fracción número 2 nos habla de los criterios que la Secretaría establecerá para su otorgamiento en favor de los generadores y generadoras exentas que produzcan energía eléctrica a partir de energías renovables. La fracción número 3 nos dice que la CRE otorgará estos certificados a quien corresponda y emitirá la regulación para validar su titularidad y verificar el cumplimiento de dichas obligaciones. Y por último, la fracción 5
nos habla de que la CREO podrá establecer requerimientos de medición y reportes aislados con la generación de energías limpias mediante el abasto aislado. Y por último, el artículo 129 nos habla de que la Semarnat establecerá a través de las normas oficiales mexicanas y los demás instrumentos y disposiciones aplicables las obligaciones de reducción de emisiones contaminantes relativas a la industria eléctrica. Y finalmente, en nuestra última ley, Ley General del Cambio Climático, título segundo, Distribución de competencias, capítulo único, de la Federación, las entidades federativas y los municipios. Su artículo séptimo nos habla de las atribuciones que tendrá la Federación. Nos centralizamos en la número 23, que dice que la Federación desarrollará estrategias, programas y proyectos integrales de mitigación y adaptación al cambio climático en materia de hidrocarburos y energía eléctrica para lograr el uso eficiente y sustentable de los recursos energéticos fósiles y renovables del país, de conformidad con la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y la Ley de Aprovechamiento de Energías Renovables y el financiamiento de la transición energética en lo que resulte aplicable. Luego, en su título cuarto, Política Nacional de Cambio Climático, capítulo 3, Mitigación, su artículo 32 nos habla de la Política Nacional de Mitigación y que será un principio de gradualidad. Se irá fortaleciendo con capacidades nacionales para mitigar las emisiones. En su, en su fracción 1, 1G, nos habla de cómo el análisis sobre el sector de generación eléctrica, incluyendo los costos de las externalidades sociales y ambientales, así como los costos de las emisiones en la sección de las fuentes para la generación de electricidad. En nuestra jerarquía de segundo nivel, en los reglamentos, tenemos el reglamento interno de la Comisión Reguladora de Energía, título segundo, de organización y atribuciones de la Comisión, capítulo 2, del órgano de gobierno. El artículo 18, nuestro artículo 18 corresponde al órgano de gobierno el ejercicio de las atribuciones que la ley de hidrocarburos, la ley de la industria eléctrica, la ley de transición energética, la ley de cambio climático, los reglamentos respectivos y las demás disposiciones jurídicas le confieren a la Comisión. El órgano de gobierno ejercerá de manera exclusiva las siguientes atribuciones. En su sección 6 nos habla de aportar elementos técnicos al Ejecutivo Federal sobre la formación y seguimiento del Plan Nacional. En la fracción número 7, sobre aprobar con la opinión favorable de la Secretaría de Energía la creación de sistemas integrados, sus condiciones de prestación del servicio y expedir las metodologías tarifarias respectivas. En su sección 15, autorizar a servidores públicos y acreditar a terceros para que lleven a cabo las actividades de supervisión, inspección y verificación, así como de certificación y de auditoría referidas en la ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. Y en su sección número, en su fracción número 17, propone a la Secretaría de Energía que instruya a las empresas productivas del Estado, sus subsidiarias y filiales que realicen las acciones que estimen necesarias para garantizar que sus actividades y operaciones no obstaculicen la competencia y el desarrollo eficiente de los mercados, así como la política pública en materia energética. Igual, en su título segundo de la organización y atribuciones de la Comisión, en el capítulo número 4 de los comisionados, el artículo 25 nos habla de las funciones que le corresponden a los comisionados. En su sección número 8 nos dice que deberán consultar y hacer solicitudes de información y consultas con instituciones académicas, centros de investigación, organismos multilaterales sobre temas relacionados con las actividades reguladas de la Comisión. Así como en su fracción 9 nos habla sobre que deben someter a consideración del órgano de gobierno la interpretación de las disposiciones de la ley de hidrocarburos, la ley de la industria eléctrica, de este reglamento y de otras disposiciones administrativas que establezcan atribuciones para la comisión. En nuestro siguiente reglamento, el reglamento
de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, en su título primero, Disposiciones Generales, capítulo 1, Disposiciones Preliminares, artículo 4, nos habla de cómo la Secretaría promoverá que la utilización de las distintas fuentes de energía para la generación renovables se lleven a cabo de conformidad con los siguientes criterios. Uno de ellos es la reducción en los impactos ambientales y en la salud pública causados por el uso de combustibles de origen fósil. En este artículo no nos centralizamos en ninguna fracción, simplemente creemos que todo el artículo en sí es muy importante, ya que nos habla de cómo la Secretaría va a utilizar sus distintas fuentes de energía para mitigar el cambio climático, mejorar la salud y promover el desarrollo del mercado energético. Y por último, en su título cuarto de la regulación de la generación renovable y la cogeneración eficiente, capítulo 1 de las disposiciones administrativas de la Comisión, tenemos el artículo 29. El artículo 29 nos dice que la Comisión establecerá las metodologías para el cálculo de las contraprestaciones por los servicios que se presten entre sí el suministrador y los generadores renovables o cogeneradores eficientes, para lo cual deberá tomar en consideración los costos eficientes asociados a la prestación de dichos servicios. También tenemos el artículo número 30. Para que estos efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, la Comisión solicitará la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría, una vez que reciban el proyecto de metodología enviado por la Comisión. Dichas dependencias deberán emitir su opinión en un plazo máximo de 20 días hábiles. De lo contrario, se entenderá que no tienen comentarios al respecto. El artículo 31 nos habla de cómo la Comisión para la Regulación de la Generación Renovable y Cogeneración Eficiente expedirá e inscribirá en su registro público los siguientes. Igual aquí no hay algo que creamos que sea más importante que lo otro. Realmente el artículo 31 es muy importante, pero en sí la fracción número 1 pues nos da las directivas y las metodologías. La número 2 los criterios, metodologías y directrices a que se sujetarán los modelos de contrato. La número 3 metodologías para determinar la aportación del Sistema Eléctrico Nacional de capacidad de generación. La fracción número 4, las reglas generales de interconexión al Sistema Eléctrico Nacional. Y la número 5, los lineamientos y mecanismos para promover el desarrollo de las actividades de generación renovable y de cogeneración eficiente. Y la número 6, lineamientos para la expedición de las licitaciones a las que se refiere el capítulo 2 del título cuarto del presente reglamento. Ahora, el artículo número 35, que para mí se me hizo muy interesante, ya que con la construcción de los paneles fotovoltaicos en el estacionamiento de la UABC, creo que este artículo aplica para esa construcción, ya que nos dice que para propósitos de este reglamento, los generadores renovables para autoabastecimiento de hasta 0.5 megawatts o 500 kilowatts tendrán los mismos derechos que los permisionarios en los términos de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica. El suministrador deberá informar a la Comisión sobre el inicio y la terminación de la operación de estos generadores renovables y de la capacidad instalada, así como reportar semestralmente la energía intercambiada neta con el Sistema Eléctrico Nacional. El intercambio de energía eléctrica por parte de los generadores renovables a los que se refiere este artículo estará sujeto a los modelos de contrato expedidos por la Comisión. Marco internacional. En el siguiente apartado vamos a presentar algunos acuerdos internacionales relacionados a la ley de órganos reguladores en la materia energética, donde buscaremos que se establezca una relación con las partes involucradas
y así poder garantizar que se respeten estas mismas normas impuestas en todos los países involucrados. En el primer acuerdo tenemos el acuerdo de ejecución GIF de Alemania, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Secretaría de Energía, CENER, para el proyecto de eficiencia energética y energías renovables. Tenemos que este acuerdo fue en México con la institución de Alemania y fue entrada en vigor el 28 de abril del 2017. El objetivo de esta visita fue la búsqueda de energía sustentable, el aprovechamiento energético y pues de la energía solar, que gracias a los avances importantes que presenta cada una de las instituciones, ya sea México o Alemania, se pudo definir una colaboración de temas específicos como redes inteligentes, generación distribuida y la energía a través de mini y microhidráulica, además de la capacitación que se ofrece en los temas eólico y solar. Esto con el fin de tener un conocimiento en el desarrollo de un sistema energético sostenible. Con estos programas estratégicos de estas instituciones se logró un intercambio de mejores prácticas, o sea, puntos de vista, desarrollo y transferencia internacional de tecnología, además de otras alianzas energéticas que fortalecen a ambos gobiernos de ambos países. En nuestro segundo acuerdo internacional se llevó a cabo la firma de un instrumento de cooperación en materia de energía y cambio climático por el secretario de Energía, el licenciado Pedro Joaquín Caldwell, y la embajadora de Dinamarca en México, Susana Gomoa Hakegob, el cual entró en vigor el 26 de junio de 2014 y tuvo lugar en México. La institución con que se suscribe fue Dinamarca. Este programa se basa en 3 puntos principales: el fomento de las energías renovables para la generación de electricidad, un uso más eficiente de la energía y acciones de mitigación. Cabe mencionar que los recursos utilizados en este programa fueron implementados por el gobierno danés. Entre las áreas de cooperación está la innovación y empleo de tecnologías limpias para la integración de energías renovables a gran escala, la promoción de cogeneración eficiente en el sistema eléctrico mexicano y la implementación del Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018, entre otros. Podemos concluir que la Ley de Órganos Reguladores nos señala que tendrán una autonomía técnica, operativa y de gestión, además de que contarán con la personalidad jurídica y podrán disponer de los ingresos derivados de los derechos y los aprovechamientos que se establezcan por los servicios que prestan conforme a sus atribuciones y facultades. El artículo 43 ter establece que se regirán por las disposiciones aplicables a la administración pública centralizada y el régimen especial que en su caso prevé la ley que la regula. Esta ley establece que en su artículo 4 que el Ejecutivo Federal ejercerá sus facultades de regulación técnica y económica en materia de electricidad e hidrocarburos a través de tales instituciones a fin de promover el desarrollo eficiente del sector energético. Y aquí tenemos nuestras bibliografías, donde sacamos toda nuestra información. Por nuestra parte es todo y muchas gracias.